Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana, ecuatoriana, que esperamos el día 11 de abril se termine. Y entonces ya no les hablaré de política solamente, sino que hablaré de salud y hablaré de ambiente. Pero hoy vamos a analizar, frente a este debate que se realizará esta noche, qué es ser ecuatoriano, qué fue ser Alianza País y qué fue ser Partido Social Cristiano antes de estas elecciones y cómo eso influye en las decisiones que vamos a tomar el día 11 de abril, es decir, de aquí a pocos días, estamos hablando a 28 días. Primero, pues todos sabemos que nosotros los ecuatorianos somos los seres humanos que habitamos en este país o territorio de 247.000 kilómetros en la superficie continental y sumada a la superficie marítima 1,5 millones de kilómetros cuadrados. Estos seres humanos son en su mayoría gente mestiza. Apenas el 8% es una población blanca y menos del 10% es población indígena y población mulata, negra. Pero los mestizos, los blanco mestizos indígenas, son mayoría frente a los blancos mestizos que se perciben como mayormente blancos, o sea, más desteñidos. Tenemos también que son ecuatorianos las personas que tienen residencia en otro país pero nacieron en Ecuador, y son ecuatorianos también las personas extranjeras que han conseguido residencia en Ecuador y que han conseguido doble nacionalidad. También los ecuatorianos que han conseguido doble nacionalidad en otro país. Esta es una particularidad que tiene Ecuador. En otros países no se admite la doble nacionalidad, en Ecuador sí. ¿Y qué es lo que te permite ser ecuatoriano? Esencialmente lo que te permite ser ecuatoriano es votar en las próximas elecciones, pero además beneficiarte de las leyes y gobiernos que tiene este país. ¿Qué es lo que ha sido ser de Alianza País? Hay que entender que Alianza País llegó a ser el partido más grande del Ecuador, llegó a tener 1.400.000 afiliados. Y fue el partido que gobernó Ecuador desde el año 2006 hasta el día de hoy, hasta el día 24 de mayo del año 2021. En todo este tiempo, Alianza País fue un partido fundamentalmente de la clase media, pero esta clase media fue manejada por un grupo especial de seres humanos que llegaron a ser los líderes del partido, que yo los clasifico como los mitócratas, personas que creían en mitos, que creían en ideales, en supuestos. Y estos microtócratas, que se convirtieron en estas personas que creían en el mito de la democracia, en el mito de la legalidad, en el mito de la honestidad, en el mito religioso, eran fundamentalmente en su mayor parte serranos. Una menor parte eran costeños, pero además desarrollaron una particularidad. Yo era miembro de ese partido y pronto me di cuenta que el partido lo comenzaron a conformar fundamentalmente las personas esbirras y ladinas de Rafael Correa. Porque se creó, desgraciadamente, un culto a Rafael Correa a través de las sabatinas y a través de todo lo que fue la ideología, la nueva constitución, el nuevo orden social establecido,
la nueva reutilización del espacio porque se crearon numerosas carreteras, la nueva versión de la salud porque se crearon una infraestructura sanitaria extraordinaria que nos daba otro concepto de lo que era salud y enfermedad, una nueva educación porque se crearon escuelas del milenio, universidades emblemáticas, becarios a las 100 mejores universidades que nos permitían tener otro tipo de concepto de nosotros mismos como individuos que se preparaban para el futuro. Pero finalmente, Alianza País se convirtió en un nido, en un hervidero, en una cocina de mentirosos. Fueron gente que vivía el mito. Estos mentirosos lograron llegar al poder engañándolo a Rafael Correa, engañando a todos los demás 1.400.000 afiliados de Alianza País, y una vez que estuvieron en el poder, se convirtieron en traidores. Pero no solamente que se convirtieron en traidores, sino que convirtieron a la mentira, a la traición, al engaño y al asalto de la cosa pública, comenzando por los empleos públicos, las embajadas, las becas, luego pasaron a las compras públicas, los hospitales, las escuelas, las universidades, el crédito interno, el crédito internacional, todo, absolutamente todo, minas, petróleo, bosques, pesca, todo se volvió botín. Y este volver botín fue a partir de este concepto de clase media oportunista abarribista que llega a tomarse el poder y se convierte primero en esbirros, luego en mentirosos, luego en traidores y finalmente en carroñeros. Carroñeros que están ahora peleándose. De este grupo, de este 1.400.000, salen dos personas, dos grupos. Un grupo que es, algunos como yo, que decidimos dejar Alianza País porque nos habían engañado. Doris Solís era una diosa colocada allá en el centro del partido que no tenía tiempo para esa muchedumbre apestosa que podía llegar a golpear las puertas del partido para tener una audiencia con ella. No, ella estaba ocupada viendo a quién ponía en tal y cual cargo público y cuánto y cómo se repartían las contribuciones que tenía que dar cada empleado público que tenía y ocupaba ese cargo público. Este fue el sistema que creó Alianza País. Luego ese sistema fue aprovechado por Lenín Moreno. Lenín Moreno, que llegó a la presidencia, traicionó a Rafael Correa, adoptó el partido de gobierno de Guillermo Lasso, su enemigo político. Con ese programa nos han gobernado ahora, y ahora Guillermo Lasso quiere continuar ese maldito programa 4 años más, pero esta vez dirigido por él mismo. Y eso fue lo que al final nos hizo sentir que lo más importante para los de Alianza País fue el lograr conseguir lo que todo el mundo le decía a Rafael Correa: una masa de borregos, de ovejunos, de personas que como Hitler, como Stalin, como Benito Mussolini, le rendían culto a una ideología, a una idea y a una persona que finalmente, gracias al cielo,
logra darse cuenta desde Bélgica, cuando él es un perseguido político, de todos los errores y los seres humanos que él había cobijado, amparado y creado. Estos seres humanos que formaron Alianza País ahora están formando los que lograron reaccionar y se dieron cuenta que estaban siendo traicionados, han formado UNES, la Unión para la Esperanza. En tanto que los otros se pasaron ahora y apoyan directamente a Guillermo Lasso. Todos aquellos mitócratas de la Flaxo, todos aquellos mitócratas de la Universidad Andina, todos aquellos mitócratas de las universidades católicas, SEC, San Francisco, que eran de parte del proceso de Alianza País y Revolución Ciudadana, que eran Ruptura 25. Todos ellos ahora pues están claramente con Guillermo Lasso. Pero ahora analizamos qué es Guillermo Lasso, qué es el Partido Social Cristiano y qué es el CREO. De principio, Guillermo Lasso y el Partido Social Cristiano originalmente son el movimiento de las élites. Originalmente el Partido Social Cristiano no se origina en Guayaquil, se origina con Camilo Ponce en Quito y reúne a las élites de Quito. Y esas élites en ese momento, estamos hablando de la década de los 50, eran básicamente empresarios que comenzaban a tener industrias textiles, empezaban a tener la industria de la construcción, la industria del transporte, porque se abrían carreteras asfaltadas, llegaban los vehículos, etcétera, etcétera. Eran la élite serrana. Se abrió la Universidad Central aquí en el norte, se fundó la Universidad Católica y esos comenzaron a ser los que originalmente fundaron el Partido Social Cristiano, que luego migra a Guayaquil y con León Febres Cordero se convierte en un partido poderoso. Y allá en cambio recluta fundamentalmente a las élites de Guayaquil. ¿Y quiénes son las élites de Guayaquil? Las élites de Guayaquil son empresarios y banqueros, sobre todo. Y estos empresarios y banqueros tienen una obsesión, un centro, un norte, el enriquecimiento. Mientras que para Alianza del País lo más importante era el poder, para el Partido Social Cristiano y para el CREO lo más importante es el enriquecimiento. Y para eso, entonces, como es típico, eran negociantes, empresarios y banqueros, su palabra clave es cuánto hay. Aquí vamos a repartirnos el botín, punto. Por eso en el gobierno de Lenín Moreno, co-gobiernan con Lenín Moreno y se reparten el país. Con Santiago Cuesta a la cabeza comienzan la repartición de las empresas públicas, la repartición de las aduanas, la repartición de los impuestos, de la repartición de las compras públicas, de los hospitales y todo. María Paula Romo sigue ahí también y vemos cómo en este caso la cleptocracia, así se llama, la cleptocracia de la costa, encabezada por la cleptocracia de Guayaquil. Cleptocracia quiere decir el gobierno de los ladrones de cuello blanco, asumen el poder y se toman el poder en Ecuador con Lenín Moreno como su títere y respaldados absolutamente por Donald Trump, el gran empresario norteamericano que hace y deshace de Lenín Moreno, establece 2 bases militares aquí, coge al ejército ecuatoriano al que le alimentamos, lo defendemos, lo engordamos y lo equipamos, no le cuesta nada al gobierno norteamericano, para que sostenga a los intereses de los Estados Unidos. ¿Y cuál era el interés de los Estados Unidos? Mantenerlo a Lenín Moreno en el poder, mantener una guerra llamada la guerra al narcotráfico y mantener bases militares estratégicas en Galápagos, que es la base más codiciada en el Pacífico porque custodia el canal de Panamá y controla el Pacífico Sur.
Y la base de Manta, que es el punto más saliente en la costa del Pacífico de Sudamérica, desde donde también pueden hacer una gran vigilancia y una gran movilización de recursos en caso de cualquier ataque. En base a eso, Estados Unidos se apropia de Ecuador, se apropia del gobierno y se apropia del poder judicial. Una vez que se apropia del poder judicial, comienza una persecución. Recordemos que Donald Trump se convierte en un enemigo a muerte del socialismo. Primero del socialismo en los Estados Unidos, y acusa de socialistas a Biden y a todos los demócratas, y del socialismo en América Latina, el socialismo del siglo XXI. Entonces ataca a Evo Morales, ataca a Maduro, ataca a Lula, lo consigue meter a la cárcel, ataca a Cristina Fernández, no le consigue meter a la cárcel, y le ataca a Rafael Correa, y consigue que Rafael Correa sea sentenciado y le digan que tiene 8 años de cárcel, 25 años que no puede hacer vida pública, en fin. En eso es el Partido Social Cristiano, pero en el Partido Social Cristiano se reúnen un nuevo tipo de empresarios. Se llaman los empresarios lavadores de dinero. Estos empresarios lavadores de dinero son esencialmente banqueros y financistas que se encargan de lavar el dinero de los narcos desde los años 90. Guillermo Lasso era un lavador de dinero de los narcos, tenía unas empresas offshore en Panamá, y su banco de Guayaquil, al igual que Filambanco y al igual que todos los bancos ecuatorianos, comenzaron a recibir gran cantidad de dinero de los narcos, a tal punto que se hizo necesaria una ley emitida y forzadamente obligatoria desde los Estados Unidos, de la ley de lavado de activos. Esta ley de lavado de activos recién toma cuerpo después de la gran crisis bancaria, porque en la gran crisis bancaria todos los bancos se dedicaron a meter y sacar capitales, entre esos meter y sacar capitales de los narcos. Ese es entonces, yo el día 24 de noviembre del año 2016 recibo una golpiza por parte de 2 pelucones que vivían en Same y eran del Partido Social Cristiano el uno y del Partido Creo el otro. Pero resulta que los dos habían sido narcolavadores. El uno tenía una camaronera en San Gregorio, y esta camaronera en San Gregorio escondía cocaína en la camaronera hasta que la policía le cae, y cuando es detenido el dueño de esta camaronera, se libra culpándole al guardia que le había permitido a los narcos esconder la cocaína sin que el dueño de la camaronera supiera, y así salió bien librado. El otro tenía un laboratorio de camarón, y ese laboratorio de camarón a su vez fue financiado por narcos. Quebró el laboratorio de camarón, se puso un restaurante, pero en su historia estaba que la industria camaronera lavaba ya desde antes, a tal punto que en Same, la casa que se disputaban estos dos era una casa construida por Pablo Escobar a través de una gringa, y que está a la salida de la entrada a Same, una casa blanca con una cúpula con un diseño griego. Entonces ya podemos entender que la derecha ecuatoriana, la que está con Guillermo Lasso, no solamente son empresarios, no solamente son barqueros, sino que son narcolavadores. Una gran forma del narcolavado aquí fue la inversión en la industria de la construcción. En Quito, los narcos han invertido más de 2.000 millones de dólares en la industria de la construcción. Y los narcos también lavan dinero a través de la compra y venta de vehículos. Todas esas agencias de compra y venta de vehículos, detrás de ellos
hay un gran negocio de narcos, porque cuando usted no puede pagar el vehículo, el narco que le da el crédito le dice: vea, hágame un favorcito, ya no me tiene que pagar más. Lo mismo que los motores, lo que pasa con los pescadores ahí en la costa. Usted me hace un viajecito de este paquetito colocado ahí en las ruedas, nomás le colocamos, o cualquier parte del bus o del vehículo, y me hace el viajecito desde aquí, desde la frontera en Sucumbíos o en Esmeraldas o en la frontera de norte de Tulcán o en la frontera del sur. Me hace este viajecito, me lo deja en el puerto y usted me ha pagado tanto. Y así es como se lava el dinero. Y estos narcolavadores, que no podrían tener ninguna posibilidad de hacer negocios, ni hacer todo lo que están haciendo, ni de crear la delincuencia como la hemos visto ahora en el gobierno de Lenín Moreno, en el gobierno de Rafael Correa, no pudo existir esta delincuencia, este nivel tan extraordinario de violencia carcelaria y de paso de narcóticos por Ecuador, porque sencillamente los narcos no eran parte del poder. En cambio, en este gobierno, el gobierno de Lenín Moreno, los narcos son parte del poder. Estamos viendo que muchos funcionarios están siendo acusados de narcolavado. Y esto no pasa solo en Ecuador. Tenemos que en Colombia, Uribe crea las Autodefensas Unidas de Colombia y su hermano, que está detenido, se convierte en un narco lavador de dinero. Y estamos hablando del país vecino, el país más cercano a nosotros, de Colombia. Esta es la situación que estamos viviendo en Ecuador. Y en este momento, cuando usted va a votar, usted tiene que saber que usted está votando también por los famosos antisocialistas, los anticomunistas, los fanáticos religiosos, los pro-norteamericanos, que en el fondo son gente vinculada con los narcos, gente vinculada con los banqueros, gente vinculada con los empresarios, gente vinculada con la élite de Ecuador. Esos son los que están en la campaña de Guillermo Lasso y que lo tienen como candidato. Cuando usted vota por Guillermo Lasso, usted está votando por esta élite de empresarios, banqueros, narcos, anticomunistas, fanáticos religiosos y pro-norteamericanos. Muchas gracias.